Saludos mis mortales favoritos, Amos Hidalgo Acosta por acá, y en esta ocasión vamos a continuar con nuestra lectura que estamos llevando de la carta a los Efesios. Ya hemos avanzado en algunos versículos y ahora vamos a ir por dos versículos más, es decir, capítulo 1, y en esta ocasión vamos a leer versículo 9 y versículo 10. Estamos leyendo la versión Reina Valera 2015 o Reina Valera actualizada. Dice así, el versículo 9: Él nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad. Es decir, Dios nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad. ¿Cuál es ese misterio? El misterio es la iglesia, lo que implica la iglesia, pero sobre todo en el sentido de cómo Dios ha predestinado para salvación, para justificación, para adopción en la familia de Dios, tanto a judíos como a gentiles. Ese es el misterio. El misterio que Pablo habla aquí es el plan de salvación que Dios había guardado, predestinado en Cristo desde antes de la fundación del mundo. Por eso, fíjense cómo dice: Él nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad según el beneplácito que se propuso en Cristo. El misterio, el plan salvífico, redentor de Dios Padre es y siempre ha sido Cristo. La historia de la salvación es precisamente la historia que cuenta la Biblia de cómo Dios se acerca al hombre a través de Jesucristo para poder traer salvación y perdón de pecado, justificación, adopción y todos esos términos. Pero lo interesante es que esta salvación, dice Pablo, forma parte de un plan. ¿De cuántos? No son dos planes. Aquí no dice, es que Dios tiene dos planes, un solo plan. Hay un solo plan de salvación en la Biblia. No es que Dios tiene un plan para Israel y Dios tiene un plan para los gentiles. No. A manera de plan para el cumplimiento de los tiempos, que en Cristo sean reunidas bajo una cabeza todas las cosas, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Y esto veníamos mencionando en las cápsulas anteriores, que la iglesia, aunque tiene presencia aquí en la tierra, su origen está en el cielo, porque la cabeza de la iglesia es Cristo y Cristo está en el cielo. Pero el cuerpo de Cristo es la iglesia, la cual está aquí en la tierra. Por eso en la iglesia, o a través de la iglesia, que es Cristo, a ver si se entiende, ¿verdad?, se une el cielo con la tierra. Cristo es ese vínculo entre el cielo y la tierra. Entonces, este plan único de salvación, del cual nos habla Pablo, es lo que vamos a encontrar, por ejemplo, en Hebreos, y voy rapidito para allá, Hebreos capítulo 11 y capítulo 12. Y ahí hay una lista de los héroes de la fe del Antiguo Testamento. En el versículo 4 se nos habla de Abel, versículo 5 se nos habla de Enoc, en el versículo 7 se nos habla de Noé, en el versículo 8 de Abraham, en el versículo 9 de Isaac y de Jacob, en el versículo 11 se nos habla de Sara, en el versículo 23 se nos habla de Moisés, en el versículo 31 de Rahab, en el versículo 32 de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, de Samuel, de los profetas. Y fíjense cómo dice el versículo 39, ¿sí? Ya para terminar ese capítulo, dice: y todos estos, todos los que ya mencioné, aunque recibieron buen testimonio por la fe, no recibieron el cumplimiento de la promesa. ¿Quién es la promesa? ¿Cuál es ese plan que Dios ha tenido siempre desde antes de la fundación del mundo? Cristo. Aunque alcanzaron buen testimonio, no recibieron el cumplimiento de la promesa. Es decir, que la llegada de Cristo todavía no se cumplía cuando estos personajes existieron. No vieron a Cristo, no conocieron a Cristo. La promesa es Cristo, acuérdense.
Pablo nos dice en Efesios que Dios nos ha bendecido con toda bendición celestial y que esta bendición es Cristo. Entonces, versículo 39, y todos estos, Abraham, Noé, Isaac, Jacob, etcétera, etcétera, aunque recibieron buen testimonio, por la fe no recibieron el cumplimiento de la promesa. ¿Por qué no lo recibieron? Pues porque no había llegado el tiempo. Pero fíjense lo que dice el escritor a los Hebreos en el versículo 40. Para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. O sea, no es que Dios tenía un plan en el Antiguo Testamento y ahora Dios tiene un plan en el Nuevo Testamento. El plan siempre ha sido el mismo. Por eso la ley en sí, la ley mosaica o el antiguo pacto no era un fin. Era un medio para llegar a un fin, para alcanzar un fin. Y el propósito de la ley era llevar a Cristo. Preparar la plataforma, porque la ley lo único que hace es demostrar y evidenciar que el hombre es pecador y que necesita un Salvador y que necesita urgentemente reconciliarse con Dios. Por eso la ley prepara el camino para la aparición histórica en el plano terrenal de ese Mesías que Dios había predestinado desde antes de la fundación del mundo, como va a decir Pedro en su primera carta, como ese Cordero que ha sido predestinado para la justificación y salvación de muchos. Entonces, me llama la atención como dice el versículo 40, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros, porque Dios había provisto algo mejor para nosotros. ¿Y qué es ese algo mejor? Es decir, como va a decir Jesús, el mayor de los profetas. El mayor de los profetas es Juan el Bautista. Porque Juan era aquel profeta que habría de preparar el camino de aquel tan esperado Mesías, de esa promesa que se venía profetizando, que se venía visorando, que se venía anunciando. Esto es interesante. Por eso fíjense cómo empieza el capítulo 12 de la carta a los Hebreos. Por tanto, nosotros también, al igual que Noé, al igual que Abraham, al igual que todos los héroes de la fe del Antiguo Testamento, nosotros nos unimos a esa lista de personas que esperaban el Mesías y que necesitan de la llegada del Mesías, con la diferencia de que la fe de ellos apuntaba hacia adelante y la fe de nosotros apunta hacia atrás, porque el Mesías ya vino. ¿Sí se entiende? Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos enreda, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos delante de nosotros. Y fíjense cómo dice en el versículo 2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Es decir, lo que tanto se esperaba y se anunciaba en las Escrituras, en el Antiguo Testamento, llega a su cumplimiento con la llegada del Mesías. Ahora, ¿dónde deben estar nuestros ojos? En Jesús. Cuando el joven rico, ustedes recuerdan ese episodio, viene ante Jesús y trata de justificarse y pregunta, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le dice, bueno, tú conoces los mandamientos, y empieza a recitarle los mandamientos. Y él dice, todos estos los he guardado desde mi juventud. Y entonces Jesús le dice, te falta algo, te falta una cosa. Vende todo, dáselo a los pobres y sígueme. ¿Qué le está diciendo? Jesús le está diciendo, te falto yo. Hay algo que te falto yo. Por eso dice el escritor a los Hebreos, ahora los ojos nuestros deben estar puestos en Jesús, autor y consumador de la fe, de esa esperanza que ahora ya se ha cumplido en Jesús. Ahora, fíjense, esto concuerda también con lo que dice Gálatas. Pablo en el capítulo 4 de Gálatas, capítulo 4, versículo 4 dice, pero cuando vino la plenitud del tiempo,
Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiera a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Y esto es importante. ¿A quién iba a redimir de la ley? Cristo. ¿A quién iba a redimir de la ley? Pues a los únicos que estaban bajo la ley, que eran los judíos. Los gentiles nunca habían estado bajo la ley. Entonces Cristo no vino a colocar debajo de la ley a los gentiles. No. Por el contrario, vino a redimir de la ley a los que estaban bajo la ley. Los vino a hacer libres de la ley. Porque acuérdense que la ley lo único que hace es condenar al pecador. Por eso la paga del pecado es muerte. Pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Agregando eso, aquellos que no tienen a Jesús como Señor están bajo maldición de pecado y de muerte. Entonces, hablamos de un solo plan que Dios ya trazó desde antes de la fundación del mundo, que es Cristo, y que se apuntaba a manera de promesa, y llegado el tiempo, como dice Pablo, Cristo aparece para dar cumplimiento a esa promesa. Pero ojo, esta promesa incluía a los gentiles también. No es que Dios tiene un plan diferente para los gentiles, o como por ahí dicen algunos, porque como los judíos rechazaron a Cristo, entonces Dios abrió la puerta para que ahora los gentiles entran. No, fíjense lo que dice Pablo en el capítulo 3 de Gálatas, versículo 6. De la misma manera, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Es decir, alguien que es justificado por fe es porque no es justo, porque sus obras lo denuncian y lo evidencian como pecador, como transgresor de la ley. Entonces, dice aquí que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y nosotros venimos a ser justificados en Cristo y a través de la obra de Cristo por fe en la obra que Él hizo. Somos justificados delante del Padre no por nuestras obras, sino por la obra de Cristo. Por eso dice como el versículo 7, capítulo 3, por lo tanto sepan que los que se basan en la fe son hijos de Abraham. Y la Escritura, habiendo previsto que por la fe Dios había de justificar, fíjense cómo dice el versículo 8, la Escritura, habiendo previsto que por la fe Dios había de justificar a los gentiles, anunció de antemano el evangelio a Abraham. ¡Wow! Dios le anunció a Abraham el evangelio. Y no que el evangelio es algo nuevo, algo del Nuevo Testamento, algo que aparece con Jesús. No. Jesús es el cumplimiento de las buenas nuevas que ya se anunciaban en Abraham. Porque ¿cuál es el evangelio que Dios le da a Abraham? Aquí lo dice: en ti serán benditas todas las naciones. Cuando el Mesías apareciera, entonces habría llegado el tiempo en el cual, de acuerdo al propósito de Dios, habría una redención, un acto de redención por medio del Mesías, y que daba o que daría cumplimiento a la promesa que Dios le había hecho a Abraham. Por eso en el versículo 14 de este mismo capítulo de Gálatas dice: para que la bendición de Abraham llegara por Cristo Jesús a los gentiles, a fin de que recibamos la promesa del Espíritu por medio de la fe. Y la promesa del Espíritu es una promesa que aparece en el anuncio del nuevo pacto en la profecía del profeta Jeremías y en Ezequiel. Volvamos entonces a Efesios. Él nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad según el beneplácito que se propuso en Cristo a manera de plan, para el cumplimiento de los tiempos, que en Cristo sean reunidas bajo una cabeza todas las cosas, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra.
Esto es muy interesante.